¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saludo como cada viernes. Estamos en tu programa Sabiduría Financiera y seguramente te has preguntado muchas veces, ¿qué pasa con el diezmo? ¿Es obligatorio o no es obligatorio? ¿Lo tengo que pagar o no lo tengo que pagar? ¿En qué momento lo tengo que pagar? ¿O exactamente cuánto tengo que pagar? Bueno, el día de hoy vamos a responder algunas de estas preguntas. Este es un tema muy interesante que a todos los cristianos nos debe interesar. Y pues te saludo, mi nombre es Rodolfo de la Mora y este es tu programa Sabiduría Financiera. Fíjate que a lo largo de los años yo muchas veces me pregunté si el diezmo en realidad llegaba a donde debería de llegar o no, o cuando era yo estudiante o que no trabajaba, me preguntaba si lo debería o no lo debería de pagar, o en el caso de, pues cuando apenas si cumplo con mis necesidades, lo tendría que dar o no lo tendría que dar, y de alguna manera pues siempre ponía excusas o pretextos para yo soportar el no dar el diezmo. Pero en realidad es obligatorio. Bueno, quédate con nosotros, el día de hoy vamos a responder a estas preguntas y vamos a hablar de el diezmo en la Santa Iglesia Católica. Bien, te voy a pedir de favor que me escribas de dónde te estás conectando, que me mandes saludos, o si tienes alguna pregunta, si quieres que mandemos saludos a alguna persona, si tienes alguna pregunta referente al tema del día de hoy, te voy a pedir que nos escribas en el chat. Está abierto el chat y saludo a todos los que se conectan de la familia Valora Radio, como cada viernes que nos siguen en estos temas tan interesantes que tienen que ver con la economía y las finanzas personales, finanzas familiares y el desarrollo personal. El día de hoy les traigo un tema sumamente interesante y es el diezmo. Vamos a comenzar primero que nada con definir qué es el diezmo. Bueno, estrictamente hablando, de forma literal, el diezmo es una décima parte de los frutos adquiridos que Dios nos ha regalado y que se le tiene que entregar a Él, a Dios, como un reconocimiento por la bondad hacia nosotros. Repito, es una décima parte de los frutos que hemos cosechado, que han sido regalo de Dios, y que nosotros regresamos como reconocimiento y agradecimiento a Dios mismo por todo lo que nos ha dado. Ese es en el sentido literal el diezmo. Ahora bien, donde probablemente mucha gente se confunde es que en el Antiguo Testamento hay muchas lecturas y muchas recomendaciones muy específicas de lo que es el diezmo. En el Antiguo Testamento el diezmo era un tributo obligatorio, era una donación mandatoria y que representaba la parte de compartir con los necesitados. Representaba la caridad hacia los pobres. Entonces, en el Antiguo Testamento era mandatorio y era el 10% de todo lo obtenido en cuanto a riqueza, en cuanto a cosecha, y era para compartirse a los pobres. Entonces, en el Antiguo Testamento hay muchísimas lecturas, muchos pasajes que hablan acerca del diezmo y lo ponen como mandatorio. Pero ¿qué hay? ¿Qué sucede en el Nuevo Testamento? ¿Es en realidad obligatorio? ¿Se especifica que sea el 10%? Y entonces, ¿cuánto debería yo pagar? Bueno, ¿qué pasa si, si tuviéramos que dar exactamente el 10%? Es exactamente lo que gano mensualmente, anualmente, semanalmente, o cuál es la forma correcta. Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Y pues te voy a solicitar nuevamente que me escribas de dónde te estás conectando. Estamos transmitiendo nosotros desde Toluca, Estado de México, para toda la familia de Valora Radio. Este es tu programa Sabiduría Financiera. Bien, ya definimos qué es el diezmo, que es una décima parte de los frutos obtenidos que han sido regalo de Dios
y que le entregamos a Él como reconocimiento, y también hemos dicho que en el Antiguo Testamento hay muchas recomendaciones que hablan estrictamente de que el diezmo es obligatorio, es mandatorio. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús nos enseña algo muy, muy diferente, como todo lo que nos viene a enseñar y a complementar y ampliar y a explicar de manera más eh, específica, y sobre todo nos viene a ejemplificar. Jesús nos enseña en el Nuevo Testamento que ya no solo se trata de dar el 10% de la cuestión material, no solamente dar el 10% de las riquezas obtenidas, ya no es solamente dar el 10% de la cosecha. Jesucristo nos enseña en el Nuevo Testamento que ahora hay que donarnos con el corazón y dar con amor desde el corazón. Y ahora es el donarnos, el dar, el compartir por convicción y no por obligación. ¿Y cómo? A plenitud, es decir, desde el corazón, todo lo que puedas. Eso es en el Nuevo Testamento. Y ahora, ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia? El Catecismo de la Iglesia nos indica que es una responsabilidad cristiana el compartir con los demás, especialmente con los más necesitados. Entonces ya tenemos varios elementos que nos empiezan a orientar, perdón, de cómo debe ser el diezmo. Jesús nos viene a ejemplificar que en el Nuevo Testamento, que como cristianos, ya no solamente el 10%, sino que hay que compartir, hay que servir, hay que donarnos por amor y a plenitud todo lo que podamos. Y en el Catecismo de la Iglesia se nos especifica que como cristianos es una responsabilidad el compartir con los demás, especialmente con los más necesitados. Y también es una responsabilidad como cristiano ayudar para las necesidades de la Madre Iglesia. Entonces, podemos afirmar que a lo largo de la historia de la humanidad siempre hubo, hay y habrá gente necesitada, gente desafortunada o gente que no ha tenido la misma fortuna que los que tenemos la capacidad de compartir. Pero yo quisiera explicar algo más allá y que Jesús mismo nos ejemplificó, porque nadie es lo suficientemente pobre como para no tener algo para compartir, y nadie es lo suficientemente rico como para no tener algo para algo que recibir. Entonces, esto nos da pie para entender que el diezmo es una obligación como cristianos y no está en discusión. Ahora, si conocen por ahí los mandamientos de la Iglesia Católica, el quinto mandamiento de la Iglesia Católica especifica muy claramente que es obligación de los cristianos católicos ayudar a la Madre Iglesia en sus necesidades acorde a las capacidades de cada persona. Entonces tenemos varios elementos que nos confirman y nos afirman que el diezmo no está en discusión si se debe o no se debe pagar, si se debe dar o no se debe dar. Ni el Antiguo Testamento, ni el Nuevo Testamento, ni el Catecismo de la Iglesia Católica, ni los mandamientos de la Madre Iglesia Católica eximen a nadie de dar el diezmo. Por consecuencia, todos estamos obligados a pagar el diezmo, a dar el diezmo. Y debemos entender que más que una obligación como cristianos es un privilegio.
Y al ser un privilegio, entonces, pues debemos de regocijarnos en tener este privilegio de poder dar, de poder ayudar, de poder servir, de poder compartir con los demás. Bien, lo primero que quisiera aclarar este punto, esta conclusión, es que el diezmo es una obligación cristiana, no está en discusión y a nadie se le exige, se le exime de pagar, es decir, nadie está exento de pagar el diezmo. Es una obligación de todos. Y aquí empiezan algunas dudas y algunas preguntas y que me digan, no, pues es que yo soy un adolescente o quizás soy un niño y ya genero ingresos, tengo algunas ventas por internet o me dan mi mesada. Entonces, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, el Catecismo o los mandamientos de la Madre Iglesia Católica especifican alguna edad? Ninguna. A otra pregunta, no, es que yo soy viudo, yo soy viuda, a lo mejor no tengo ingresos, no tengo pensión, además estoy enfermo. El Catecismo, Nuevo Testamento, Viejo Testamento, ¿especifica en el caso de en esa situación? Tampoco. Es decir, no especifica una condición, no especifica una edad, no especifica si ganamos mucho o poco. Es obligación de todos pagar el diezmo. Entonces, la primera conclusión y la primera aclaración, a nadie se le exime de pagar el diezmo. Pero es algo importantísimo lo que te voy a decir a continuación, es que no se especifica una cantidad. Al no precisarse una cantidad, ¿sí? Se nos enseña que el cristiano debe dar y debe donarse por amor y por convicción, no por obligación. Entonces, esto es importantísimo porque ¿cuánto debemos dar de diezmo? No se especifica una cantidad. Y nadie, absolutamente nadie, te puede ni te debe de decir, tú tienes que pagar esta cantidad porque ganas esto, o porque tienes esto otro, o porque has generado todo esto. Y creo que es aquí donde, pues, nosotros como cristianos, como seres humanos, pues ponemos como excusa muchos pretextos al no exigirnos no exigirse una cantidad. Entonces decimos, bueno, es que si tuviera más, daría más. Yo no doy porque no tengo. No tengo trabajo, quizás no tengo pensión, estoy desempleado, soy joven, soy estudiante, etcétera. Pero está muy claro que a nadie se exime, nadie está exento de dar el diezmo. Es una obligación de todos. Segundo punto, no se precisa una cantidad. Entonces, al no precisarse una cantidad, se nos enseña, claro, claro, no se nos exige, se nos enseña que como cristianos es un privilegio el dar y compartir con los demás. Entonces vienen las tres grandes preguntas. ¿Cuánto debemos de dar de diezmo? ¿Cómo debemos pagar el diezmo? ¿Cuándo debo pagar el diezmo? Son preguntas interesantes que seguramente todo el mundo se ha hecho o deberíamos hacernos como cristianos. Ok, es una obligación, más bien es un privilegio. No estoy exento, debo de pagarlo sí o sí, porque como cristiano es una responsabilidad y más que eso es un privilegio. Ok, entonces, ¿cuánto debo pagar? La respuesta, Jesús mismo nos lo enseñó. ¿Cuánto diezmo debo de dar? Todo lo que puedas. Repito, ¿cuánto diezmo debo de dar? Todo lo que pueda, de acuerdo a mis capacidades y de acuerdo a mi condición, pero no estoy exento. Y vamos a ver más adelante, porque es que es más beneficiado el que da que el que recibe. Sale ganando más quien da que quien recibe. Entonces el diezmo es más para beneficio propio
que para la iglesia o para los pobres o para quien vaya a destinarse el diezmo. Pero más adelante voy a explicarlo por qué. Entonces, ¿cuánto debemos pagar de diezmo? Todo lo que puedas. Segunda pregunta, ¿cómo debemos pagar el diezmo? En una sola exhibición, en varias exhibiciones, en meses diferidos, semanalmente, a lo mejor yo cobro quincenalmente, a lo mejor quiero hacerlo anualmente, no se especifica. Al no especificarse, tú puedes pagarlo como tú quieras, pero págalo. Ese es el punto. Si tú quieres a lo mejor mensualmente dar ciertas porciones de diezmo, pues las puedes dar cada mes. Si a lo mejor quieres dar un monto anual, una sola exhibición, una sola cantidad, anualmente, pues también es válido. A lo mejor semanalmente lo puedes dar, a lo mejor en la ofrenda de cada misa, de cada domingo, pues tú también puedes dar ahí, esto es mi ofrenda, pero esto también es de mi diezmo. Entonces tú eres consciente que es parte del diezmo que lo estás dando así, ¿ok? Pero estas dos preguntas con sus respuestas nos dan la tercera conclusión del día de hoy del tema del diezmo. Nadie puede ni debe decirte cuánto debes de pagar de diezmo. Nadie puede ni debe decirte cuándo debes de pagar el diezmo. Tradicionalmente, pues se paga a finales de año o a inicios de año, pero tú puedes pagarlo a mediados, iniciando en pagos diferidos. Sí se te puede recomendar, es decir, puede a lo mejor un sacerdote, un laico, alguna otra persona recomendarte y decirte, oye, te recomiendo que mejor lo pagues en fin de año o a inicio de año, que inician los ciclos financieros, que inician los presupuestos anuales, etcétera, pero en realidad no hay como tal una fecha o un periodo. De hecho, a lo largo del año, si tú recuerdas, en varias ocasiones, en varias fechas específicas, durante la misa dominical, se nos comparte un sobre que tiene varios conceptos y que son para nosotros pongamos la ofrenda. Uno de esos conceptos es el diezmo. Y eso se nos da en diferentes periodos de tiempo a lo largo del año. Es decir, ¿podemos pagar el diezmo en cualquier época del año? Claro que sí, pero hay que pagarlo. Ese es el punto. Pagar todo lo que se pueda y que sea de corazón, por convicción y no por obligación, y cuando nosotros podamos. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo debemos hacerlo? Pues también de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, estamos teniendo un poquito más de claridad que el diezmo en el Nuevo Testamento es un privilegio que no se le excluye a nadie y tampoco eh, no se le exime a nadie de pagarlo, es decir, todos tenemos esa obligación, pero tampoco nos especifica una cuota de cantidad, ni cómo ni cuándo. Entonces tenemos esa libertad como cristianos, pero tenemos esa obligación, y más que obligación es un privilegio. ¿Y por qué he dicho que es un privilegio constantemente el pagar el diezmo? Si tú revisas, escuchas y ves el video de la semana pasada, donde estuvimos hablando de la ley de sembrar y cosechar, podemos nosotros alinear estos dos temas, la ley de sembrar y cosechar y el diezmo. La ley de sembrar y cosechar nos dice que todo lo que sembramos cosecharemos y lo cosecharemos abundantemente hasta el 100 por 1. Y eso del 100 por 1, pues es simplemente una forma de decir cosecharás más de lo que siembras. Esta ley es una extensión de la ley divina de acción y reacción. Y que todo en la vida tiene su consecuencia y todo en la vida tiene su reacción. No existe nada, no existe ninguna causa sin efecto. Sea una causa física de acción, sea una causa intangible en el caso de los pensamientos, emociones, sentimientos, o alguna causa verbal, todo tiene una consecuencia. Y entonces explicamos la semana pasada que no existe en el universo
ninguna causa sin su efecto. No existe ninguna semilla sin germinar y sin dar fruto. Luego entonces podemos afirmar que el diezmo es una forma de sembrar. Y al sembrar esta semilla, sí o sí va a dar fruto. ¿Por qué? Porque las leyes de Dios son muy específicas, son universales, son eternas y son inmutables. Nos guste o no nos guste, se van a cumplir. Creamos o no creamos, se va a cumplir. La usemos o no la usemos, se va a cumplir, va a hacer efecto. La conozcamos o no la conozcamos, no nos exime de su consecuencia. Va a realizarse la ley de causa y efecto. Entonces, fíjate muy bien, el diezmo ya no se convierte en una obligación. Y más que un privilegio, el diezmo se convierte en una forma en la que nos podemos beneficiar. Y entonces ya se convierte en una oportunidad para sembrar y poder cosechar abundantemente más adelante. O sea, fíjate muy bien, porque creo que la mayoría de las personas o de los cristianos, y hablando de los cristianos católicos, habíamos visto el diezmo como una obligación, como que lo tengo que dar. Pero si entendemos la ley de sembrar y cosechar, la ley de acción y reacción, entonces el diezmo ya no se vuelve una obligación. El diezmo se vuelve una oportunidad de yo poder compartir, de yo poder dar, y estoy sembrando para que después pueda recibir. Y explicamos también en el video de la semana pasada que no existe forma de alterar esta ley. Es decir, es ley causa y efecto. O sea, yo no puedo querer cosechar sin sembrar. Yo no puedo querer obtener sin haber dado primero. Primero es la causa y luego el efecto. Es una ley increíble que todos debemos de conocer y aplicar. Entonces, yo no puedo querer recibir si no he dado algo. Entonces el diezmo se vuelve una oportunidad para sembrar y hacer uso con alevosía y ventaja de la ley de sembrar y cosechar. Se vuelve una oportunidad para yo dar primero y después recibir. Entonces, cuando nosotros decimos, yo no doy porque no tengo, es totalmente erróneo. Porque lo correcto, siguiendo la ley de sembrar y cosechar, es, yo no tengo porque yo no doy. Cuando decimos, si tuviera más, daría más, es una forma incorrecta. Más bien, si diera más, yo tendría más. Porque la ley de acción y reacción, la ley de sembrar y cosechar, se cumple sí o sí. Y se cumple en todo el universo. Y es eterna y no se puede modificar. Entonces, el diezmo se rige bajo la ley de acción. Entonces, quiero que te hagas esta pregunta. ¿A quién beneficia más el diezmo? ¿A quién beneficia más el compartir? ¿A quién beneficia más el dar? ¿A quién beneficia más el donarse? ¿Al que da o al que recibe? Creo que es muy obvio que podemos entender con la ley de compensación que al dar el diezmo salimos más beneficiados nosotros que el que lo va a recibir. Y yo repito mucho esta frase, nadie puede hacerse rico sin enriquecer a otros. Nadie puede recibir algo a cambio sin haber dado primero. Y entonces, esta oportunidad de compartir y de dar y de donarnos, que es el diezmo, ya no debería cuestionarse cuánto debo de dar, cuánto debo compartir. Si yo pienso en términos de la ley de sembrar y cosechar, automáticamente debería pensar por convicción, voy a dar todo lo que pueda y más. Voy a compartir
todo lo que pueda y más. Y entonces ya debo de decir por convicción y no por obligación, si diera más, tendría más. No tengo porque no doy, porque primero es el dar y después el recibir. Y borro de mi memoria la frase de yo no doy porque no tengo. También borro de mi mente y de mi memoria la frase de si tuviera más, daría más, que son totalmente erróneas. Más bien, si diera más, tendría más. Entonces, el diezmo es esta gran oportunidad que como cristianos tenemos para sembrar y para poder cosechar abundantemente más adelante. Y las siguientes preguntas es, entonces, ¿qué pasa con la viuda? ¿Qué pasa con el viudo? ¿Qué pasa con el abuelito, la persona de la tercera edad? ¿Qué pasa con el joven? ¿Qué pasa con el niño que a lo mejor ya tiene su emprendimiento y tiene ventas por internet o tiene un pequeño puesto afuera de su casa? ¿Ellos deberían dar el diezmo? Sí, claro que sí. ¿Cuánto deberían dar? Todo lo que puedan. ¿Cómo deberían darlo? Como ellos puedan. ¿Cuándo deberían darlo? Cuando ellos puedan. Entonces, cada quien debe de dar de acuerdo a sus posibilidades. ¿Por qué? Porque gana más el que da que el que recibe. Sale más beneficiado el que enseña que el que aprende. Se enriquece más el que ayuda a enriquecer a otros que los que se están enriqueciendo a su alrededor. Aprende más el maestro que el alumno. Gana más el que da que el que recibe. Entonces, ya no debe ser cuestionable si tengo o no tengo que dar el diezmo, más bien debo de tener esa convicción de que es una oportunidad para revertir quizás una mala situación. Es decir, bueno, hasta el día de hoy no he podido revertir una mala situación financiera. Hasta el día de hoy no he podido lograr mis objetivos. Y quizás es porque no he aplicado correctamente la ley de acción y reacción. Porque primero quiero recibir y luego dar, porque quizás condiciono el dar y digo, pues si tuviera más, yo daría más. Ojo, ojo con esto que estoy repitiendo constantemente, porque es algo que ponemos siempre como excusas. Yo no doy porque no tengo. Si tuviera más, daría más. Es la afirmación más errónea que podemos tener y que está en contra de la ley de sembrar y cosechar. Porque fíjate muy bien, hace un par de semanas el Evangelio nos hablaba de quien es fiel en lo poco será acreedor a lo mucho. Y al que tenga más se le dará más, y al que tenga poco se le quitará ese poco. ¿Por qué crees? Y todo se conjunta con la ley de sembrar y cosechar, con el diezmo, con el compartir, con la caridad, con el servir, porque todo se rige bajo el principio de acción y reacción.